Sostenibilidad económica empresarial en Colombia. Bueno, entonces nosotros para empezar a hablar de este tema vamos a hablar de un modelo que es el modelo de Keynes, que en la actualidad en muchos países, para no decir que todo el mundo, se encuentra en una gran participación sobre esta teoría keynesiana. Pues esta ha servido de utilidad para explicar las relaciones económicas, pero no creyendo en el libre mercado, ya que su modelo rechaza que un mercado sea capaz de generar una demanda agregada que le adecue una oferta. Hace muchos años atrás, por ahí en el 2008 en Colombia, un artículo publicado por la revista El Espectador hablaba que todo el mundo se volvió keynesiano después de una severa recesión de las principales economías del planeta. Esto explicaba que había una necesidad de elevar el gasto del gobierno en nuestro país desde el 2018 según el Espectador. Pues este alcance del nuevo keynesiano fue definido por el Fondo Monetario Internacional, y la misión del fondo encontró que el déficit del gobierno podría llegar a ser casi el punto de PIB más alto que el proyecto para 2009. Entonces, según plantea el artículo, en lugar de exigir un ajuste en los gastos, el fondo recomendó que permiten el aumento del déficit fiscal para contrarrestar la caída de la demanda agregada, por un modelo por Eduardo Sarmiento, otro modelo. Hay otro modelo que es del señor Eduardo Sarmiento, que nos habla del modelo propio. Este nos plantea los posibles elementos que serían un cambio de modelo para la economía. El modelo en sí plantea revivir la estructura arancelaria y grabar impuestos, la entrada de productos extranjeros y restablecer subsidios a determinados sectores, ejercer el control de cambios, suprimir la actual libertad de divisa y pues hacer inversión pública vía déficit fiscal, incluso mediante emisión primaria, emitir papel moneda y abandonar la obsesión de la baja inflación. Todo esto con el fin de hacer una idea o un modelo mejorado, esencial también para Colombia. Entonces seguimos consultando y hablamos también del señor Rudolf Holmes, que es un economista. Este tenía oposiciones contra el modelo neoliberal y planteaba un ejemplo sencillo. Mire, explicaba lo que era un neoliberal, donde decía que un neoliberal, al ver a un pobre en la calle, el neoliberal diría que el problema es de él, porque no aprovecha las oportunidades de mercado. También citaba que Colombia puede que sea un país violento pero moderado en sus planteamientos económicos, y nadie propone un modelo capitalista porque no es una opción viable de política económica que pueda beneficiar el país. Entonces ahora nosotros nos enfocamos más hablando del país. Por allá en el 1993 se estableció una ley que especificaba que se entiende por desarrollo sostenible el que conduce al crecimiento económico, a la elevancia de la localidad de la vida y el bienestar social. Esto sin agotar los recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras al utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades. Entonces, hace unos años, en el gobierno de Colombia, frente a la sostenibilidad económica empresarial, mostraba un índice de avance en el cumplimiento de la ODS, que ese valor que tenía se medía de un rango de 0 a 100, lo que indica que el 66,6, que ubicaba el puesto a nuestro país de los 74 a nivel mundial y el 9 en Sudamérica. Entonces nosotros diríamos que sería algo bueno, pero a pesar que ese índice mejoró respecto al 2017, cuando era de 61,3, en el 2020 el puntaje del país fue de 64,78, lo cual indica que bajó. Esto pudo ser afectado diríamos que por la pandemia. Buscando en varios artículos, la pandemia actual
bajó mucho el déficit, también la economía del país, y pues aún existen grandes retos para consolidar esta estructura de desarrollo sostenible en las empresas de las ciudades del país. Nos faltan muchas empresas que carecen de la sostenibilidad económica. Y viendo como un factor negativo pues, y que ya estamos saliendo de eso a la pandemia, que dejó muchas incertidumbres, pues el Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible, de las siglas SECODES, ha venido trabajando en las distintas áreas de sostenibilidad con muchas empresas de Colombia, pues ayudando así al avance de ellas. Empresas como Ecopetrol, Bancolombia, La Vivienda, Argos, Sura, Terpel, se encuentran en las primeras posiciones de ranking. Esto se debe a su trabajo y su compromiso con el desarrollo económico. Sin embargo, en las empresas alrededor del mundo se han visto muchos cambios durante los últimos años en torno a la sostenibilidad económica y el desarrollo sostenible, que está en general, o sea, muchos cambios, o sea, mejores que los que están pasando en Colombia, aunque en Colombia no se descarta que hayan también cambios importantes. Pues en Colombia, aunque ha venido avanzando, hay muchas empresas aún que no se comprometen a aplicar la forma correcta a los posibles nuevos modelos de desarrollo y sostenibilidad económica. Y mencionando, Nadine, que por la actual pandemia los índices de mejoras en la sostenibilidad económica del país bajó con respecto a los datos de la ODS. Entonces, para que haya un avance, los que lideran las empresas deben estar dispuestos a transformar la cultura y los viejos métodos para gestionar las empresas y adaptarse a los posibles nuevos modelos de mejora sostenible. Pues aunque las posibles implementaciones puedan ser complicadas, pero todo sería con un propósito común, que es la sostenibilidad económica empresarial. Pues otra causa que puede ser un factor que afecta a los avances en el país en torno a este tema son las economías ilegales, como el narcotráfico, la minería ilegal y los contrabandos de combustible, la corrupción en las empresas y el fácil manejo de dinero. Todos estos factores afectan al desarrollo general de un país, pero en Colombia desde hace años, como se vio en los anteriores datos, se ha venido mejorando poco a poco varios problemas que de una u otra forma afectan negativamente la economía empresarial y el desarrollo sostenible en general del país. Entonces, con